Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es El tiempo de Dios y la adopción en Cristo Jesús. Y para iniciar con este video iremos a Génesis capítulo 34, verso 1, donde dice: Y salió Dina, la hija de Lea, que había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea, y se enamoró de la joven. Entonces aquí vemos cómo fue deshonrada la hija de Jacob. Ahora vamos a el verso número 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Entonces, lo primero que analizamos aquí es que hay una distinción entre Israel y Jacob, porque dice, se hizo vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Entonces hay una distinción entre Israel y Jacob, y ya sabemos que Israel es Jesucristo. Entonces aquí se nos viene la primera pregunta: ¿acaso Dina está contada como pueblo de Cristo? Esa es la primera pregunta que nos hacemos, y esto nos lleva a recordar Génesis capítulo 6, verso 2, y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces aquí recordamos que esto es muy en el pasado, y aquí habla de hijos de Dios. Entonces, ¿acaso Dina y estas personas entraban como hijos de Dios? Y si entran como hijos de Dios, nos viene otra pregunta. Eh, ya hemos aprendido que nosotros somos hijos de Dios a través de la adopción que que Cristo Jesús hizo con nosotros. Entonces, la pregunta aquí es: ¿estos son hijos de Dios aparte de la adopción de Cristo, o vienen a ser hijos de Dios con nosotros con respecto a la adopción en Cristo Jesús? Son ¿son todos los hijos de Dios en adopción en Cristo, o hay hijos de Dios aparte de la adopción en Cristo, o sea, son hijos de Dios por ellos mismos? Entonces, esta es la siguiente pregunta que se nos viene. Y para responder esta pregunta, debemos ir a Romanos. Y el apóstol Pablo nos enseña este tema, y leamos en Romanos capítulo 1, verso 30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que buscaba la ley de justicia, no ha alcanzado esa ley de justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, según esto, el fin de la ley es Cristo, o para decirlo de otra manera, que el propósito de la ley era conducir a Cristo Jesús, pero ellos no creyeron y por eso tropezaron en esa piedra de tropiezo. Pero entonces, ¿cómo sabemos
que realmente lo que quiere decir ahí, que el fin de la ley era conducir a Cristo y no que Cristo terminaría la ley. Eso lo podemos aclarar en el Evangelio según San Mateo, perdón, Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O esto quiere decir, yo le pediré cuentas o lo apartaré de mi pueblo o lo apartaré de mí. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí la misma ley está diciendo que deben seguir a Cristo. Ahora sí vamos a Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí está revelando el Señor Jesucristo lo que es la intención también de Dios, y era unir todo en el Señor Jesucristo, y eso también era lo que la ley pretendía. Vamos al verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso era lo que estaba pretendiendo, o el objetivo de la ley, era llevar a todos a esto, a llevar a todos a Cristo para que todos fueran uno en Dios. Ahora vamos a... Pero lo que pasó con respecto a la ley es lo que está escrito en San Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor, lo cual está en un salmo. Y esto es lo que pasó, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo porque no creyeron. Y el objetivo de la ley no se cumplió, que era el llevar a los individuos a Cristo. Y en Mateo 23:37 está lo que el Señor Jesucristo estuvo tratando de hacer durante toda esta época de la ley. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os queda desierta. Entonces aquí vemos toda esta explicación, que realmente la ley no pudo hacerlo, no pudo llevar a las personas a Cristo, porque ellos fueron duros de corazón y no quisieron aceptar a Dios, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como ya hemos leído anteriormente. En Deuteronomio 18:15 dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Entonces aquí estamos la ley dando la orden, diciendo que deben obedecer a Jesucristo, que era lo que realmente pretendía la ley, que era unir a todos en Jesucristo. Deuteronomio 18:18 dice: profeta, dice, profeta les despertaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces aquí estamos viendo cómo la ley, lo que realmente pretendía la ley, era que todos se acercaran a Jesucristo, pero la rebeldía de sus corazones fue el que no permitió que la ley fuera eficaz y acercara el hombre a Jesucristo, a Dios. Ahora vamos con el verso 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare
en mi nombre yo le pediré cuenta. Y este pediré cuenta significa que yo le quitaré de ser pueblo de Dios, que fue lo que finalmente a ellos les sucedieron. Los quitaré de mí, los apartaré de mi presencia, que fue lo que realmente a él sucedió al final. Fue lo que, y por esto la ley no pudo cumplir este objetivo, que era acercar la gente a Dios, a Jesucristo. Aquí podemos ver lo que pretendía la ley, en palabras de Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esto era lo que pretendía Dios, pero pues no se dio por la dureza de los corazones. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces este era el objetivo de la ley, el objetivo de Dios, y aquí está plasmado lo que realmente se pretendía, pero que no se dio. Ahora vamos a Hebreos 11, capítulo 33, porque la pregunta es, entonces, ¿la ley fue ineficaz en todos o fue eficaz en algunos? Y para esto, el apóstol Pablo nos lo aclara en Hebreos capítulo 11, 33. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Estamos hablando de estas personas que la ley acercó a Cristo Jesús y que siguieron a Cristo y siguieron a Dios en la ley y antes de la ley, que leímos todo esto en Génesis capítulo 6, con estos hijos que eran antes de la ley. Apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Entonces miremos esto, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que aquellos no fuesen perfeccionados sin nosotros o aparte de nosotros, o que hubiera una distinción entre unos u otros, porque entonces esto rompería lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, de que todos fueran uno en Él, como Él era uno en el Padre, y que hubiera una unidad donde todos fueran uno. Entonces aquí podemos obtener la primera respuesta, y es que esta adopción en Cristo y todos estos hijos de Dios en todos los tiempos se hicieron hijos de Dios a través de la adopción en Cristo Jesús.
Primera de Juan 8:4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí vemos que Jesucristo es amor. Entonces aquí vamos a empezar a entender qué es todo esto que estamos hablando. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces aquí vemos que esto era lo que pretendía Dios, el Señor Jesucristo, ser unos, vivir en amor, y esto era lo que pretendía la ley, que era llevar todos a Cristo, a Dios, y que se diera todo esto. Entonces estamos hablando de la fe, que por la fe todas estas personas agradaron a Dios y alcanzaron buen testimonio o alcanzaron la merced de Dios. Ahora en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el cual Jesús es el autor y consumador de la fe, por lo tanto estábamos hablando de que todos estos están unidos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí ya vemos que el apóstol Pablo testifica que Cristo es el autor y el consumador de la fe. También dice que por la fe todos somos aceptos a Dios y nos hemos acercado a Dios, y eso ha sido en todos los tiempos. Entonces aquí ya nos llega otra pregunta. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo es posible que en todos los tiempos todos seamos acercados a Jesús y seamos hechos hijos de Dios a través de la adopción en Cristo Jesús, y que todos en todos los tiempos seamos aceptos en Dios a través de Cristo Jesús? Y eso entonces es lo que quiere decir, ¿qué es el tiempo? Y aquí también ya nos viene la segunda pregunta. Entonces, ¿qué es el tiempo de Dios? Entonces, para responder estas preguntas, si vamos a nuestra experiencia práctica, para nosotros el tiempo es una línea que va rotando en pasado, presente y futuro, y que nosotros nos vamos conduciendo a través de esa línea, en un presente que es este momento, en un pasado y en un futuro que desconocemos. Pero para llegar mejor, para tener mejor claridad, debemos acudir a la ciencia. Y la física nos enseña que el tiempo es un movimiento a través del espacio. Y ese movimiento está regido a través de la luz o la velocidad de la luz. Y ahora sabemos que a mayor velocidad de la luz, el tiempo se va deteniendo. Y esto ha sido probado científicamente. También sabemos que, por ejemplo, la luz viaja a determinada velocidad. Y si dos focos se prenden al mismo tiempo, como la luz va a una velocidad, para observadores puede verse de manera diferente. Por ejemplo, para unos puede que se prenda primero el foco izquierdo, otros el foco derecho, y otros pueden ver que se prenden los dos focos, ¿sí? Y sabiendo que los dos focos están prendiendo al mismo tiempo. Pero es porque la luz llega a la retina dependiendo del movimiento de la luz y de dónde estemos situados. Si estamos situados a la izquierda, pues el bombillo izquierdo veremos que prende primero, pero es por la velocidad de la luz, porque el rayo de luz lo veremos en nuestra retina más rápido. Entonces este es el tiempo es velocidad en el espacio.
Entonces también ahora por física cuántica también sabemos que si llegamos a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. O sea que ese es un estado en el que no hay tiempo. Y también a través de ese estudio del tiempo, se ha logrado descubrir que en ese espacio donde no existe el tiempo, todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea que todos los sucesos en todo el universo, desde la creación hasta el fin de los tiempos, está sucediendo al mismo tiempo. Y se ha logrado probar científicamente que un suceso en determinada etapa del tiempo puede eh, producir efectos tanto en el pasado como en el futuro. No solo en el futuro como nosotros lo vemos, sino que también puede producir efectos en el pasado. Y eso es lo que estamos viendo exactamente en la Biblia. Un evento el cual sucedió hace más o menos 2000 años, ha tenido repercusión tanto en el pasado como en el futuro. Y vemos que esto tiene que ver con la ley de la relatividad de Albert Einstein, donde habla exactamente eso, que todo el tiempo es relativo y que todo depende y que cuando se llega a la velocidad de la luz, el tiempo deja de existir y entras en un lugar, en una dimensión donde todo está sucediendo al mismo tiempo y donde puedes ver todo el suceso de toda la creación, de todo lo que ha sucedido y todo está pasando al mismo tiempo. Eso es lo que dice la física con respecto al tiempo. Entonces ahora podemos saber exactamente qué es el tiempo. Que el tiempo no es una línea recta, sino que es la velocidad en el espacio. Y que todo depende de esa velocidad. Y que el tiempo depende exactamente de cuánta velocidad hay y cuánta influencia hay en la gravitación. Se ve todo esto. Ahora podemos responder la siguiente pregunta. Exactamente qué es el tiempo de Dios. Según esta ley de la física, dice que todo está ya hecho y predestinado y que todo lo que ocurre en el universo ya está escrito, porque todo ha pasado al mismo tiempo y todos los sucesos desde la creación hasta el fin, todo sucedió en el mismo periodo y que eso sucedió en ese espacio donde no hay tiempo, sucedió y se vio todo. Y que ahí está y que todo está ya determinado y que nada se puede cambiar y que todos nosotros estamos sujetos a una predestinación. Eso es lo que dice exactamente esta ley de la física. Ahora podemos ir exactamente a qué es el tiempo de Dios. Vamos a... Y dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acuérdate del lugar. Entonces, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para
para conocer el fondo de tu corazón y ver si eras capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, eh, eh, pero, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vivirá solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces aquí podemos ya entender y concluir que sabemos que todo está predestinado y que todo está ya realizado, que en todo hay una predestinación, según esta física, esta ley física, esta ley de la relatividad. Y sabemos que Dios tiene un tiempo y exactamente el tiempo de Dios es el que estamos viendo aquí, que es esto. Ahora vamos. Y esto también sean antes probados. Está hablando de los ministros de Dios, hablándole Pablo a Timoteo. Si así ministren y si fueren irreprensibles. Entonces el tiempo de Dios es el tiempo. Primero debe ser probado para ser hallado irreprensible, ser probados como el oro y la plata, y de esa manera, con corazones sinceros y dispuestos, y corazones que aman a Dios y que lo han demostrado y se han visto irreprensibles, les llega la bendición. Ese es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es simplemente el esperar en las promesas y saber que para alcanzar la benevolencia de Dios deberemos ser probados y deberemos ser hallados irreprensibles para que de esa manera el tiempo de Dios nos llegue. Porque según esta ley física, para Dios el tiempo no existe, sino que todo transcurre en el mismo tiempo, desde el inicio hasta el fin. Y así terminamos este capítulo. Muchas gracias.